Hola, hola chicas, hoy vamos a tejer a estas hermosas ovejitas que miden de alto 7 centímetros y de largo miden 8 centímetros. Yo lo tejí con hilo acrílico. Para los que tejen con lana abuelita o sinfonía les va a salir más grande. El tamaño va a depender del tipo de hilo o lana que utilicen y la tensión que ejerzan al momento de tejer. Si es que quieren del mismo tamaño, el grosor de hilo que utilizo es de 1,6 milímetros. Estos son los materiales que vamos a utilizar: aguja gruesa, aguja delgada, marcador, tijera, un crochet número 2, alfileres, pegamento, silicona líquida. Vamos a utilizar estas dos mostacillas como ojos. El tamaño puede variar, depende al tamaño que le salga la ovejita. Más o menos, para que se guíen, es el tamaño del alfiler, de la punta. Estos son los hilos que utilizamos para estas ovejitas. Esto es un color beige en tono marfil, blanco y café. Empezamos con el tutorial. Vamos a hacer el cuerpo y haremos la primera vuelta, un anillo mágico de 6 puntos bajos. Punto de seguro, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Jalamos. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. De aquí para adelante vamos a tejer en la hebra de atrás. La hebra de adelante vamos a dejar para hacer el efecto de lana. Haremos aumento en todos los puntos. En total tendremos 12 puntos bajos. Todo el cuerpo vamos a tejer en espiral. Haremos la vuelta 3. Vamos a tejer en la hebra de atrás un punto bajo, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos. La vuelta 4 tejemos en la hebra de atrás, haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos un aumento. Vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Así nos va a ir quedando. Seguimos tejiendo en la hebra de atrás. La vuelta 5 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3, un aumento. Vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 30 puntos bajos. Estos 30 puntos bajos vamos a hacer 6 vueltas, de la vuelta 6 a la vuelta 11, todos en la hebra de atrás. En estas hebras que estamos dejando hacia adelante haremos las cadenas que van a simular la lana. La vuelta 12 vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Haremos una disminución. No vamos a tomar las dos hebras de adelante, vamos a saltar un punto y tomamos la hebra de atrás. Y ya estaría disminuido. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 24 puntos bajos. Seguimos tejiendo en la hebra de atrás. Vamos a hacer la vuelta 13. Seguimos tejiendo en la hebra de atrás. Haremos 2 puntos bajos, 1, 2. Vamos a hacer una disminución. Saltamos un punto de el siguiente en la hebra de atrás. Hacemos un punto y ya estaría disminuido. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución por 6 veces y al final de la vuelta tendremos 18 puntos bajos.
Haremos la vuelta 14. Seguimos tejiendo en la hebra de atrás. Haremos un punto bajo, una disminución. Saltamos un punto. De este el siguiente. Sería este y ya está disminuido. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 6 veces. Y al final de la vuelta tendremos 12 puntos bajos. Rellenamos. La vuelta 15 vamos a hacer disminución en todos los puntos. Vamos a saltar un punto de este el siguiente y ya estaría disminuido. Haremos así toda la vuelta. Esta es la última vuelta. Ahora, una vez que hemos terminado, lo que vamos a hacer es tejer en estas hebras que dejamos hacia delante. Lo que vamos a hacer es girar el tejido. Hacemos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ya, vamos a unir con un punto deslizado en el siguiente punto. En este. Hacemos otro punto deslizado en el siguiente punto. Y repetimos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Unimos con un punto deslizado en el siguiente punto. Otro punto deslizado en el siguiente punto. Vamos a hacer esta secuencia en todas estas hebras que tenemos hacia adelante. Son 4 cadenas, unimos con un punto deslizado y volvemos a hacer otro punto deslizado. Esa sería la secuencia que vamos a seguir. Listo, ya tenemos el cuerpo hecho. Vamos a hacer la cabeza de la oveja y haré en este color beige tono marfil. Hacemos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Haremos aumento en todos los puntos. Nos van a salir 10 puntos bajos. Ahora vamos a hacer la vuelta 3. Haremos un punto bajo, un aumento por 5 veces y al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos. Haremos 2 vueltas de 15 puntos bajos cada vuelta, la vuelta 4 y 5. La vuelta 6 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 5 aumentos seguidos. 1, 2, 3, 4 y 5. Terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y aquí donde está el marcador sería el punto número 5. Ponemos el marcador al mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 20 puntos bajos. Ahora, donde hicimos estos 5 aumentos seguidos va a ser la parte frontal de la cara. La vuelta 7 haremos esos 20 puntos bajos. La vuelta 8 haremos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora haremos un aumento
un punto bajo por 5 veces. Ya hicimos 1, 2, 3, 4, 5. Ya hicimos un aumento, un punto bajo por 5 veces. Estos aumentos que estamos haciendo tienen que ir más o menos al mismo nivel que hicimos los 5 aumentos seguidos de esta parte. Terminamos con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y aquí donde está el marcador sería el punto número 5. Ponemos el marcador en el mismo lugar. En esta vuelta en total tendremos 25 puntos bajos. Como pueden ver, esta parte es más abultada. En esta parte pondremos los ojos. Esta parte plana será la parte de atrás. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de 25 puntos bajos cada vuelta. La vuelta 9 y 10. Estamos un punto antes de terminar la vuelta 10. Lo que vamos a hacer es sacar el marcador, hacemos un punto bajo, pero no vamos a cerrar con color beige. Cerramos con color blanco. ¿Listo? Ponemos el marcador al mismo lugar. Ahora vamos a hacer la vuelta 11. De aquí para adelante vamos a tejer en la hebra de atrás. De paso aseguramos estos 2 hilos. Vamos a tejer los 25 puntos bajos en la hebra de atrás. Así. Jalamos un poquito y cortamos. Listo. Seguimos tejiendo. La vuelta 12 vamos a tejer los 25 puntos bajos en la hebra de atrás. Así. En esta parte es donde van a colocar los ojos si es que van a poner ojos de seguridad. Yo voy a utilizar estas 2 mostacillas ya que mi tejido es muy pequeño. Si es que utilizarían ojitos de seguridad, lo que se tienen que fijar es aquí donde hicimos los 5 aumentos seguidos. En esa parte es donde vamos a poner los ojos. Contamos. Aquí está el anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la vuelta 6 van a poner los ojos con una diferencia de 5 puntos bajos. Esta parte que es abultada donde hemos hecho los aumentos va a ser donde vamos a poner los ojos y va a ser la parte frontal de la cara. Y esta otra parte que es más plana va a ser la parte de atrás. Seguimos tejiendo. Ahora vamos a empezar con las disminuciones. Vamos a tejer en la hebra de atrás, haremos la vuelta 13. Vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3, una disminución. En vez de tomar las 2 hebras de adelante, lo que vamos a hacer es saltar un punto de este el siguiente y estaría disminuido. Vamos a hacer 3 puntos bajos, una disminución por 5 veces. Al final de la vuelta tendremos 20 puntos bajos. La vuelta 14 vamos a tejer en la hebra de atrás 2 puntos bajos, 1 y 2. Haremos una disminución. Vamos a saltar un punto y ya estaría disminuido. Haremos 2 puntos bajos, una disminución por 5 veces y al final de la vuelta tendremos 15 puntos bajos. Vamos a rellenar bien. Tejemos en la hebra de atrás la vuelta 15, un punto bajo, una disminución, saltamos un punto de este el siguiente y ya estaría disminuido. Vamos a hacer un punto bajo, una disminución por 5 veces
y al final de la vuelta tendremos 10 puntos bajos. La vuelta 16 vamos a hacer disminución en todos los puntos en la hebra de atrás. Saltamos un punto de el siguiente y ya estaría disminuido. Saltamos otro punto y está disminuido. Ahora vamos a tejer en estas hebras que dejamos hacia adelante. Giramos el tejido, haremos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Unimos con un punto deslizado en el siguiente punto, en este. Vamos a hacer otro punto deslizado en el siguiente punto. Haremos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Unimos con un punto deslizado en el siguiente punto, en este. Hacemos otro punto deslizado en el siguiente punto. Haremos esta secuencia en todas estas hebras que dejamos hacia adelante, incluida esta, que es de color beige. Listo, ya terminamos. Vamos a hacer la oreja y empezamos con 5 cadenas. Cadena de seguro. 1, 2, 3, 4, 5. Haremos una cadena más y empezamos la vuelta 1. Vamos a hacer 5 puntos bajos. Nos vamos a la segunda cadena. 1, 2, 3, 4 y 5. Giramos el tejido, haremos una cadena y vamos a hacer la vuelta 2, los 5 puntos bajos. Haremos la vuelta 3, giramos el tejido, haremos una cadena y empezamos con una disminución. Insertamos al primer punto, sacamos, no cerramos, vamos al siguiente punto y sacamos otra hebra. Ahora, estas 3 hebras lo que vamos a hacer es unir y ya estaría disminuido. Vamos a hacer un punto bajo. En estos 2 puntos vamos a disminuir. Insertamos la aguja, sacamos el hilo, no vamos a cerrar, vamos al siguiente punto, sacamos el hilo y recién vamos a cerrar estas 3 hebras. Listo, ya disminuimos. En esta vuelta nos van a quedar 3 puntos bajos ya que disminuimos al principio y al final. Giramos el tejido, haremos la vuelta 4. Haremos una cadena, disminuimos. Insertamos el crochet, sacamos, vamos al siguiente punto, sacamos el hilo y cerramos. Ya está disminuido, hacemos un punto bajo. En esta vuelta nos van a quedar 2 puntos. Giramos el tejido, hacemos una cadena y haremos la vuelta 5. Vamos a disminuir. Insertamos el crochet, sacamos el hilo, vamos al siguiente punto, sacamos otro hilo y cerramos. Listo, ya está disminuido. Esta va a ser la oreja. Dejamos hilo largo para coser. Ahora, para que no nos quede esta cadena que hicimos, la cadena de seguro al principio, lo que vamos a hacer es deshacer. Ahí. Listo, y así nos va a quedar. Vamos a hacer de estas orejas 2. Haremos las patas y vamos a hacer del mismo color de la cara. Vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 6, 7 y 8. Jalamos. Listo. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer 4 vueltas de 8 puntos bajos cada vuelta. De la vuelta 2 a la vuelta 5. Vamos a tejer en espiral.
Listo, ya hicimos las 4 vueltas. Lo que vamos a hacer es sacar el marcador y hacer un punto deslizado. Y cortamos. En caso de que ustedes lo costuren, entonces pueden dejar un hilo más largo. Como yo lo voy a pegar las patitas, entonces no necesito hilo. Ahora, este hilo del anillo mágico jalamos y lo volvemos a esconder aquí. Ahora, este hilo lo vamos a esconder aquí adentro. Ahí. Y vamos a poner relleno. Así. Acomodamos bien. Y listo. Vamos a hacer de estas patitas 4. Aquí ya tenemos los 4. Vamos a poner los ojos y yo voy a utilizar esta mostacilla pequeña que es el tamaño de la punta de este alfiler. El tamaño puede variar, depende del tamaño que le salga el amigurumi. En este caso estoy utilizando estas mostacillas porque me salió pequeño. Lo vamos a poner en esta parte abultada donde hicimos los 5 aumentos seguidos. Esta parte va a ser la parte de atrás que es más plana. Vamos a poner en esta posición, contamos del anillo mágico 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la vuelta 6 vamos a poner con una diferencia de 5 puntos bajos aquí. Vamos a coser con hilo en color negro y doble hebra. Vamos a hacer 3 pasadas. 1, 2 y el último 3. Ahora vamos a sacar este hilo al mismo lugar donde empezamos. Ahí. Jalamos, vamos a hundir un poquito los ojos. Lo bueno de hacer con hilo de costura es que no se rompe, mientras la mechilla tiende a romperse. Vamos a hacer 2 nudos. Ya hicimos uno, haremos otro más. ¿Listo? Y escondemos. Pasamos por el mismo lugar. Ahí. Cortamos. Este otro igual. Dejamos un poquito de hilo para que no se deshaga. Y escondemos el excedente. Así. ¿Listo? Ahora vamos a bordar la parte blanca del ojo y lo vamos a hacer con este hilo grueso con el que tejemos los amigurumis. Sacamos a esta altura, nos vamos a la parte de abajo, ahí, y sacamos hacia abajo. Acomodamos, listo. No lo vamos a jalar mucho para que se mantenga bien. Aseguramos y listo. Cortamos. Ahora vamos a hacer las cejas. Lo vamos a hacer con hilo grueso con el que tejemos los amigurumis. Vamos a hacer a nivel del ojo, ahí, una vuelta hacia arriba y en un punto y medio, aquí. Ahí es donde vamos a poner. ¿Listo? Ya tenemos la ceja hecha. Ahora vamos a hacer la nariz. Vamos a bordar la nariz con el mismo hilo que hicimos las cejas. Del anillo mágico contamos 1, 2. En la segunda vuelta sacamos el hilo a nivel del ojo. Y a este otro lado igual vamos a meter la aguja a nivel del ojo y sacamos en el anillo mágico. Así, en forma de triángulo. Ahí. Nos vamos
1, 2, 2 vueltas hacia abajo. Acomodamos y listo. Así. Ya tenemos hecha la nariz. Lo aseguramos bien para que no se deshaga. Y listo. Cortamos. Ahora vamos a poner la oreja. Aquí ya me adelanté, ya lo puse. Entonces les voy a decir más o menos cómo lo vamos a poner. Para esto, esta es la punta de la oreja. Y lo que vamos a hacer es pasar a través de una sola hebra, así. Así. Y listo. Así nos va a quedar la oreja. Ahora lo vamos a unir con el otro lado. Ahí. Y esto lo vamos a poner a un lado. Ponemos la oreja aquí a nivel del ojo. Y más o menos en la segunda vuelta. Si ustedes quieren, lo pueden pegar igual. Vamos a dar unas cuantas puntaditas y listo. Así. Y escondemos aquí atrás. Cortamos. Lo mismo vamos a hacer con este otro hilo. Vamos a hacer la cola y haremos un anillo mágico de 5 puntos bajos. Punto de seguro. 1, 2, 3, 4 y 5. Jalamos. Este que hicimos el anillo mágico es la vuelta 1. Ahora vamos a hacer la vuelta 2. Vamos a tejer en la hebra de atrás, en esta. La hebra de adelante vamos a dejar para hacer el efecto de la lana. Haremos aumento en todos los puntos. Nos van a quedar 10 puntos bajos. Estamos tejiendo en espiral. Vamos a hacer la vuelta 3 y haremos los 10 puntos bajos en la hebra de atrás. Listo, ya terminamos la vuelta 3. Ahora vamos a hacer el efecto de la lana. Giramos el tejido, haremos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Unimos con un punto deslizado en el siguiente punto. En este. Hacemos otro punto deslizado en el siguiente punto. Repetimos 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Unimos con un punto deslizado en el siguiente punto. Otro punto deslizado en el siguiente punto. Vamos a hacer esta secuencia en todas estas hebras que dejamos hacia adelante. Listo, ya terminamos. Dejamos un poco de hilo para esconder. Aquí tenemos la cola. Y sacamos a este otro lado. Listo. Cortamos, dejamos un poco de hilo para que no se deshaga. Y esto lo vamos a esconder aquí. Y tenemos la cola
el cuerpo, la cabeza y las patitas. Lo que nos falta es pegar. Ahora, estos hilos que tenemos lo vamos a esconder. Si es que ustedes quieren, pueden coserlo. Yo lo voy a pegar por la textura que tiene la lanita. No se va a poder coser fácilmente. Ahora, antes de pegar, lo que vamos a hacer es poner con alfileres y una vez que hemos puesto, si es que nos gusta, recién vamos a pegar. Ahí, vamos a poner la cabecita. Las patitas sería aquí. Algo así. Más o menos así. Y la colita ahí. Una vez que hayan fijado bien dónde van a poner todas las piezas, empezamos a pegar. Yo lo voy a pegar con silicona líquida. Sacamos y ponemos pegamento en esta parte. ¿Listo? Y pegamos ahí. Como mi pegamento se tarda en secar, lo que voy a hacer es poner alfiler para que no se mueva. Ahí. Así. Listo. Ahora vamos a pegar las patitas, uno por uno. Empezamos con este. Ponemos el pegamento y lo pinchamos con alfiler. Acomodamos bien. Lo mismo vamos a hacer con este otro. Ponemos pegamento y lo vamos a acomodar bien y lo ponemos con alfiler para que no se mueva. Ahora vamos a pegar la cola. Así. Y listo. Ya tenemos la ovejita hecha. Vamos a esperar a que seque. Listo, aquí ya terminamos a nuestra ovejita. Si es que les gustó este tutorial, no olviden suscribirse, darle like, comentar. Eso me ayuda mucho. Y si es que suben sus trabajitos a las redes sociales, no olviden etiquetarme con Amigurumis BIM. Gracias por ver mis videos. Adiós.